Bienvenidos a un nuevo capítulo de Motoaventuras de 3, un capítulo diferente. Muchas personas buscan la casa propia o incluso tener su propia casa rodante. Nosotros les queremos mostrar cómo hicimos de nuestra casa esta moto con el carro y la cabina. Muchas personas nos han preguntado cómo pueden vivir los tres viajando en una moto y cómo podemos llevar también el día a día. Trabajar, dar clases, comer, dormir. Finalmente, este es el video. Queremos mostrarte un mototour de lo que llevamos, cómo cargamos la moto, cómo conectamos el carrito y más que todo sepas los implementos y cada accesorio que nosotros llevamos para hacer posible este viaje entre tres integrantes. Así que no te lo pierdas, quédate hasta el final porque de verdad vas a conocer algunos tips que te puedan servir también. Al final del video, si es que consideras que hay algún accesorio que debamos cambiar, modificar o agregar, déjanos en los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Made. Yo soy M. Y aquí está nuestra perrita Amun. Y nosotros formamos Motoaventuras de 3. Llevamos casi 5 meses recorriendo Chile, los tres en una sola moto, nuestra moto, con el carrito y Amun en su cabina. Estuvimos un par de años planeando esta vida nómada en conjunto y ahora ya estamos viviéndola a concho con todo. Y acá está el carrito. Me lo está llevando para colocarlo a la moto. Se lo vamos a enseñar también. Un gran aliado, gran compañero. Este carrito es súper importante. En Chile la normativa dice que todos los carros de arrastre de los vehículos deben inscribirse en la municipalidad correspondiente y ser revisado por un centro de revisión técnica. Por lo mismo, tiene su placa patente identificatoria y una conexión para las luces, la de dirección y la luz de freno. En el carro colocamos un bidón de combustible en caso de emergencia. Si es que nos quedamos sin combustible, disponemos de 5 litros más y un banderín, el cual nos permite que nos vean los camiones que son muy altos. En caso de emergencia saben que no es una moto común, sino que también tiene algo adosado atrás y lo pueden ver con una banderita chilena, la cual ya está un poco deshilachada. El carro además tiene unas patas para poder dejarlo parado firme y recto sobre el piso, las cuales se abren con estas mariposas. Esas patas a nosotros nos permiten utilizar la misma puerta de este carro como una mesa. Este es el espacio, el cual nosotros utilizamos para comer o incluso para trabajar. Con sus dos patas queda totalmente firme y con esta pata se mantiene firme y estable. Colocamos un pequeño mantel y aquí trabajamos. O comemos, o cocinamos, o cualquier cosa, la verdad. La conexión del carro es simple. Tenemos un cable para la conexión a la luz, que este tipo de conector es impermeable para el agua, para que obviamente no entre agua al circuito eléctrico. Y estas platinas con la cual enganchamos este como arco que se va enganchado a la moto para poder arrastrar y tirar este carro. Les vamos a mostrar ahora cómo lo colocamos. Estos son unos pernos con unas tuercas. Las tuercas son con este seguro de goma para que no se vayan a soltar. Y estos son pernos de alta resistencia. Una vez los pernos están colocados, vamos con la conexión de la luz. Ahí está, las tuercas. Por un costado afirmamos una y la otra la vamos girando. Ya, vale. Listo. Ya. Perfecto. Y con eso ya está listo. Lo importante es que el carro tiene movimiento en su eje vertical y en su eje horizontal. ¿Por qué? Porque al estar conectado con estas dos patas, permite que el carro tenga eje vertical y con el rodamiento del enganche le permite el movimiento horizontal. Y es por ello que gira y se inclina junto con la moto para poder hacer el movimiento natural de la moto y el carro no estorbe. Muy bueno.
¿Cómo no hablar de la gran compañera que nos ha llevado a todos los hermosos lugares que hemos conocido, que lleva el carro a rastras, que lleva a Moon y nos lleva a nosotros dos encima? Nuestra moto, una moto Morini modelo Escape 649, una moto tremenda que ha sido pero totalmente versátil para cada desafío que hemos tenido en la ruta. ¿Ya? ¿Lista? ¿Me va a permitir seguir? Esta moto ha sido muy versátil. Nos ha acompañado en terrenos, bueno, tanto de asfalto como todo terreno en rutas que son un poco más inhóspitas y que son un poco más de difícil acceso. Así que estamos muy contentos con la decisión que tomamos. Amun es parte importante y fundamental para nosotros y Motoaventuras de Tres. Así que ahora le vamos a enseñar cómo la llevamos y las cositas que le llevamos a ella también. En su cabina, lo primero es, le colocamos una mantita bajo su cama. ¿Para qué? Para que también le mantenga un poco más de confort en la base. Tenemos acá su camita. Ay, y queda súper cómoda, es como una almohada. Y otra mantita para el frío, que se la colocamos encima. Y así la tapamos. Solo cuando hay frío, porque cuando hace calor tenemos esta manta fría, que aquí va fresquita en su pechito, sobre todo, que en el pecho los perritos sienten todo el frescor y la nivelación de la temperatura, así que con esta se la colocamos acá encima y la acostamos ahí, y así se mantiene fresquita para las temperaturas altas. Y cabe destacar que la manta fría está compuesta por un gel que hace que cuando el perrito, la mascota, esté encima, eso genera frío. Y ahora le vamos a enseñar lo más entretenido, que son todos los accesorios que le llevamos para ella. Una chaquetita impermeable para la lluvia que nos ha tocado, así que la tenemos preparada con su chaquetita. Tenemos también otra chaquetita que es de polar por dentro, para que así también esté calentita y además impermeable. La mandamos a hacer a mano, así que es entallada para ella, exclusivamente para ella. Llevamos también sus platitos, Llevamos también sus platitos plegables. Aquí le colocamos agua y acá le colocamos su comida. Es pequeñito porque ella, como es pequeñita, no come tanto. También llevamos aquí sus bolsitas para recoger sus necesidades. Para todos lados anda con nosotros. Esta bolsita la colocamos acá. En esta parte se coloca la bolsa. Y colocamos de estas que además son orgánicas y ayudan al medio ambiente. Nosotros siempre ocupamos de esta. Esta es la correa, no sé cómo se llama, correa. Retráctil. Ya. Esta es la correa retráctil que llevamos a Moon. Aquí le enganchamos el arnés y esto, bueno, tiene un seguro acá que le permite abrir, cerrar, e incluso con el segurito ahí se puede mantener solamente. Tenemos además acá sus lentes para cuando vaya con todo abierto y no le llegue el viento directamente en la cara. Le colocamos su lentecito para que así pueda observar sin problema. Unos lentes bien facheros. Sí, con estilo. Y tenemos su arnés, que es además reflectante para la oscuridad. Aquí se ilumina las partes en las líneas alrededor. Muchos ya han visto también la mochila de Amun. Con esta mochilita la colocamos acá y luego la llevamos en la espaldita. Esta mochila es hecha especialmente para mascotas. Tremenda para el perrito, de la marca K9, es hecha para ellos. Aquí colocan sus patitas delanteras y así van apoyados, cómodos y la espalda recta. Así que la Moon está súper acomodada ya esto. Incluso se llega a dormir. Onda, esa comodidad tiene con la mochila. Y ahora, esta mochilita que tengo en la espalda, que acá tenemos más cositas de Amun, se van a dar cuenta de cuánto la regaloneamos. Bueno, tenemos su peineta para peinarla porque la Amun tiene mucho pelo. Y andamos con pelo por todos lados, ya estamos acostumbrados. Este chalequito, hecho por una amiga que se lo regaló a Amun, de Daniela, le hizo este chalequito, aquí van sus patitas, y muy lindo, muy cómodo. Tenemos este cuellito, miren qué cosa pequeña. Este cuello loop que lo hizo también nuestra amiga Pauli, con mucho cariño se lo hizo para la Moon, para que ande calentita en su cuellito. Este es un asta de ciervo
y su palito. Ya viene que tiene un poquito de pelo. Con su palito. Este palo es de café, también comprado en tienda de mascotas. El perrito cuando muerde esto no se le astilla. Claramente le tenemos que tener golosinas. Así que le llevamos este patecito que se lo colocamos en una pelota que ella tiene para jugar y que no la taje. Pero una pelotita así, chiquillo. Y los famosos churros, que también le encantan. Estas son algunas de las cosillas que le llevamos a Moon. Regalona, la queremos mucho. Uno de los accesorios súper importantes también que tenemos nosotros para el viaje con Amun es esta cabina, la cabina PET de Strong Trailer, la cual nosotros la mandamos a hacer a Colombia. ¿Qué es lo genial que tiene? Tiene una cubierta impermeable en la parte superior, tiene un forro térmico para que no llegue el sol directo y se caliente todo adentro y se quede como un horno. Si es que está lloviendo o está haciendo mucho frío, cerrar la parte de adelante y aún así ella poder vernos a nosotros, o bien mantenerla abierta, enrollando, amarrando, y así de esa manera puede ver el camino con sus lentecitos para que no le moleste el viento. Tiene un respaldo para el copiloto y ventanas laterales, las cuales a través de un velcro se afirman o se pueden enrollar, y Amun saca su cabecita por el costado. En la parte de atrás tiene esta pequeña malla por donde pasa el aire y así no se condensa todo adentro, sino que tiene una pequeña cortina de ventilación. Y va todo afirmado sobre la parrilla del top case. Entonces reemplaza la maleta del top case. Y aquí encontramos los otros accesorios de Amun. Aquí está su pelota. Y aquí nosotros manejamos chuches, que son más golosinas, que son de fácil acceso. Entonces aquí le llevamos un poquito, también para que se porte bien, cuando se porta mal. Miren, ¿lo quieren ver en acción? Amun, ven, ya, sentada. Sí, ¡ay, qué está rico eso! Es súper importante para este punto adaptarse, porque para poder viajar y vivir en una moto, todo tiene que ser más pequeño, comprimido y portátil. Para el camping nosotros llevamos una carpa de 2 personas, una Simond MT900 de Decathlon, una carpa que es súper fácil de armar, súper ligera y súper compacta. La verdad es que está espectacular para nosotros esta carpa. En el piso de la carpa colocamos esta lona también de Decathlon para poder evitar que la humedad sobrepase tanto hacia arriba y también se filtre agua por el piso de la carpa. Llevamos estas colchonetas inflables, súper ligeras y compactas, que tienen 1,5 de aislación térmica, súper buena la verdad, y como Amun duerme dentro del saco de dormir de Made, no necesitamos una especial para ella. También utilizamos estas almohadas 4Class, también de Decathlon, súper compactas, ligeras, y la verdad es que son espectaculares. Hay que inflarlas un poquito menos de llegar hasta el final para que sean un poquito cómodas. Para los sacos de dormir ya esto es más importante. Madeleine es súper friolenta, así que llevamos un saco de 0 en temperatura de confort y hasta -6 como límite. Grande el saco de dormir, pero es clave para ella, para su comodidad. Es de estos sacos de dormir tipo momia, que deja la pura cara afuera nada más. Y Amun duerme ahí con ella las dos adentro. En mi caso, yo llevo uno de temperatura de confort 5. Mucho más ligero y compacto, también de la marca Decathlon. Y en caso de emergencias, cuando ya uno puede estar en temperaturas más extremas, llevamos una de estas mantas térmicas que permiten mantener la temperatura corporal y la cual también utilizamos para la parte baja de la carpa, aislando un poco la temperatura que entra desde el piso. Para proteger igualmente el interior de los sacos de dormir, llevamos estas sábanas. Se colocan dentro del saco, tienen su cierre en el costado y en la parte superior se coloca por dentro la almohada. De esa manera se cuida también que se mantengan limpios los sacos de dormir por dentro y es más fácil de lavar esto que el saco de dormir. Esto entonces corresponde al área de camping, lo que nosotros llevamos, porque son productos bien compactos y bien ligeros. Bueno, y en el caso de la cocina, lo que nosotros llevamos, este mini galón de gas, llevamos la cocinilla, que viene aquí, súper chica, compacta, y esto se abre de esta manera. Bueno, yo creo que más de alguno debe conocer este tipo de cocinilla porque es típica de camping. ¿Ven? Y esto se coloca sobre el gas. Tenemos este equipamiento para cocinar para 2 personas. Tenemos un mini embudo muy pequeño. También nos ha ayudado mucho para poder vaciar algunas botellas, así que también súper útil. Tenemos también estos bol plegables que nos han servido mucho para poder
comer ensaladas, desayuno, para todo tipo. Y finalmente acá tenemos las ollas, un sartén y tenemos acá la olla. Vienen 2 cucharitas, esto que se transforma, yo creo que también lo deben haber visto, se transforma en cucharón para poder servir sopitas y platitos. La verdad es que esto solo lo encontramos súper chicos, pero hay que adaptarse igual. Ay, esto no sé cómo. Ayuda. Bueno, este equipamiento de cocina estamos pensando en cambiarlo, sí. Renovarlo porque hemos visto de otra marca que es igual de 2 personas, pero es más grande. Este es el plato de M y este es mi plato. Pero este hay que abrirlo completo porque a mí me gusta plato hondo. Y no es chiste, no es broma. Mira. También disponemos de una tetera plegable, una de mis favoritas. Porque yo soy muy buena para ocupar agüita calentita, para el té, para el café, para el mate. Y hace más o menos más de 1 litro, yo creo que 1,5 litros más o menos. Y también viajamos con nuestra mini cafetera. La verdad es que ha sido un desafío para nosotros porque estamos tan acostumbrados a la cafetera de prensa francesa que incluso estamos evaluando si es que cambiamos esta por una francesa pequeñita. Más que nada por comodidad. También viajamos con esta mini pesa de alimentos. ¿Y esto es por qué? Porque con Amun nosotros le pesamos el alimento cuando se lo damos diariamente, en base a su peso y la energía que gasta en el día. Tenemos este abanico de metal también que nos ayuda en la cocina para el viento. Lo envuelve y así evitamos que el viento afecte al cocinar. También llevamos un bañito de cocina, por si acaso siempre andar trayendo uno. Acá tenemos vasos plegables, uno para cada uno. Y ahí queda un mug. Se pone esto acá en caso que le coloque agua hervida. Y como utensilios ocupamos estos. Miren qué pequeño. Aquí tenemos una cucharita, un tenedor y disponemos también del cuchillo. Este cuchillo de 10 nos sirve muy bien para poder pelar cosas, pelar papa, tomate, de todo. Y para cocinar. Tiene un seguro anti-niños. Y parece que madre... Tiene un seguro anti-niño que ahí se aprieta. Donde dice press. Y ahí se puede liberar el cuchillo. Uy, ahí sí. Siempre se me olvida cómo cerrar y abrir ese cuchillo. Y lo último, pero no menos importante, me gusta mucho el mate. Así que compramos este bolsito para poder llevar aquí todo lo que tenga relación al mate. Adentro tenemos toda esta belleza. El hervidor, llevamos aquí un mantel. Tenemos el mate, tenemos esta cajita que aquí guardamos la hierba. Tenemos también este termómetro para poder ver el punto del agua exacto. Y tenemos un par de bombillas. Y como bonus, algo que no nos podía faltar, que para nosotros es súper importante. Una parrilla. Esta parrilla tipo plancha y sus piezas que se arman. Para los costados, la parte del fondo y las paredes de la parrilla. Y con esto nosotros hacemos los asaditos. Nosotros los chilenos somos buenos para los asados en 18 de septiembre y en todas las fechas en realidad. Cualquier celebración, asado. Asado. No podía faltar. ¡Voilá! Como artículo de aseo llevamos lo siguiente. Llevamos de estas toallas de microfibra, que son muy delgadas, muy compactas, se secan rápido y absorben bien. Una para cada uno y también una para Amun, para las manos y el pelo en el caso de Made. Como yo no tengo pelo y me corto el pelo, llevamos una máquina para cortar el pelo. Con esto yo me pelo cada cierto tiempo y así también ahorramos en lo que es el peluquero. Como neceser, este es el mío, pero la verdad es que no todo lo que está aquí es mío. Madeleine hace trampa y aquí también echa alguna de sus cosas. Y el neceser de Made acá está. Y llevamos también estos pequeños frasquitos, los cuales rellenamos con jabón, champú y bálsamo biodegradable, obviamente, para ser amigables con la naturaleza.
Es todo, la verdad, no necesitamos muchas más cosas. Para nuestro aseo personal, me estaba quedando fuera. Esto también es importante. Es una ducha solar. Se carga con 20 litros, se coloca la parte negra boca arriba, esto se calienta con el sol, luego uno lo cuelga y se ducha. Ya la hemos ocupado un par de veces y la verdad que es bien buena. También nosotros llevamos estas pequeñas cajitas organizadoras con medicamentos y algunos suplementos, parche curita, gasa, hasta un termómetro. Y con esto la verdad es que nos mantenemos en caso de emergencias como un botiquín pequeño y de acceso rápido. Llevamos estas pequeñas sillas de camping, súper ligeras y compactas y fáciles de armar. Y ahí está lista. Y con esto uno la desconecta, la dobla y la vuelve a guardar en su bolsito de transporte. Y esto todavía no tenemos el agrado de poder probarla en ruta, pero es una hamaca para 2 personas. También llevamos de estos parches, los Hokkaido. Estos parches son parches térmicos que uno los toma, los agita, duran 12 horas y se calientan pero de una manera brutal. En el caso de que hemos tenido noches muy frías, que ya nos pasó una vez en Mayoa, Madeleine tuvo que ocupar uno de estos dentro de su saco de dormir, envuelto en ropa, como si fuera un guatero. Y le ayudó mucho para poder mantener y mejorar la temperatura, tanto dentro del saco y así no pasar tanto frío. En el caso de la tecnología, nosotros le hemos comentado en algunos videos que tenemos que mantenernos conectados para poder editar el material que subimos a las redes sociales, como también para poder editar el material de nuestras clases, que nosotros somos instructores de Les Mills y damos clases online, las cuales están disponibles en una plataforma que les vamos a dejar el link en la descripción. Para poder mantenernos siempre conectados, llevamos nuestro computador con el cual editamos y en el cual trabajamos. Obviamente tenemos que tener una buena conexión de internet, entonces cuando la señal del teléfono no acompaña o estamos en un lugar que no tenga Wi-Fi, tenemos el Starlink Mini. Y para hacer el material, llevamos una cámara 360, la cual dejamos en la moto, y con esta grabamos material en el camino. La cámara que tiene Madeleine en su mano, que es una 360 también, una Insta360 Ace Pro. Y para Amun tenemos una pequeña cámara, la cual dejamos en un arnés especial que viene con la cámara, o bien en la espaldita de ella, la desconectamos, y esto graba lo que ella ve cuando va caminando, corriendo, y estas van a ser imágenes que vamos a agregar a los videos de YouTube próximamente. Para que pueda haber buen audio en la comunicación de las grabaciones y también de las clases, usamos estos micrófonos Hollyland Lark. 2 micrófonos y el receptor que está conectado a la cámara para poder también grabar el audio. Y para el material aéreo llevamos un dron. Entonces ahora pueden entender que tantas cosas que han visto porque llevamos un carrito en la moto, ¿cierto? Llevamos un dron, un DJI Flip, que la verdad es que es bueno para la gente que está aprendiendo a manejar dron porque tiene protector de hélices. Viajábamos en un principio con esta linterna, bien potente la verdad, pero decidimos hacer un cambio importante. Ahora cambiamos a esta linterna, la cual también es potente para lo que nosotros necesitamos. Cambio de luces también de emergencia. Y además es un cargador portátil de baterías, de teléfono, de cámaras, de lo que sea. Súper bueno. Y lo más interesante es que también se carga por energía solar. La verdad es que es tremendo. Súper liviano también, portátil y súper necesario para nosotros. Aquí en este pequeño bolso, en esta pequeña maleta, llevamos cables de todo tipo. La verdad es que incluso hasta algunos repuestos de las cámaras, como por ejemplo lentes, protectores, un pequeño álbum de fotos de las que sacamos con nuestra cámara que imprime fotos directamente. Esta la utilizamos también para trabajar. Está dentro de los planes de lo que estamos preparando para el viaje, cuando pasemos a otros lugares o lleguemos a lugares muy turísticos, vender de estas fotos que se imprimen directamente junto con un portafoto. Esto igual es una herramienta importante porque, como ustedes saben, nos financiamos por una parte con las clases online, pero siempre hay que buscar modo de financiamiento. Entonces, esto es para poder pagar también la benzina. Entonces, cuando nos vean de repente vendiendo de estas fotitos, la verdad es que nos van a ayudar un montón, porque nos van a ayudar a sumar kilómetros. A sumar kilómetros y croquetas para Moon. Sí. Y para terminar, lo más importante y lo que nos permite estar de verdad conectado en cualquier lugar y en el medio de la nada, es nuestro generador de Genectra. Es un generador eléctrico que se carga con energía solar, también se puede cargar enchufado a la corriente. Dura una brutalidad y nos permite cargar el computador, mantener el Starlink activo, cargar las cámaras y todo lo demás. Y esta adquisición que les estábamos hablando, de lo mismo, también de Genectra.
Súper importante para nosotros ha sido poder llevar esto, ya que nos permite poder estar conectados con energía y poder tener todo el material siempre cargado con sus baterías cargadas. Y no solo eso, sino que además es un gran sponsor del canal, así que tienen un porcentaje de descuento si ocupan nuestro código. El código es MOTOAVENTURA de 3 y con eso van a tener un 5% de descuento adicional sobre todas las promociones vigentes. Y si lo utilizan, también están apoyando al canal. Muy buenos productos y lo mejor, marca chilena, apoyando también al emprendedor chileno. Adicionalmente también llevamos una Kindle. Yo soy muy buena para leer, así que aquí, portátil, chiquito, tengo todos mis libros que me permite leerlo en cualquier lugar con poco espacio, sobre todo con el estilo de vida que escogimos. Y así no dejo de leer. Imagínense que llevamos tan preparados también para las clases online que damos que nosotros llevamos nuestro propio equipamiento de body pump. Aquí está la barra. Esta la llevamos también sobre el carrito amarrada. Nuestro mat plegable, todo plegable y compacto, por favor. Para poder también tumbarnos en el piso. Para los ejercicios de piso, acá llevamos los discos. Un par de discos de 1 kilo, 250 cada uno. Y un par de discos de 2,5 kilos cada uno, con los agarres. Y con eso ya podemos hacer las clases de body pump. Hacemos también las de cardio, que son body combat, body attack, les mills dance, body jump, que son de baile también, así que entre otras. Todo disponible en nuestra página web que está en la descripción. En la plataforma nosotros tenemos clases de las distintas disciplinas que tiene el SMIL, de las cuales nosotros estamos certificados, y además tienes clases que son grabadas, las que te van a permitir poder entrenar dentro de tu horario y en el tiempo que tú quieras, porque tenemos clases de 30, 45 y 55 minutos. Adicionalmente te vamos a dejar el siguiente código con el cual vas a tener un 50% de descuento sobre el plan del primer mes. Así de esa manera puedes probarlo y ver si realmente va para ti y nos apoyas también para que podamos seguir sumando kilómetros en el viaje. Y todo esto es por ver este video. En seguridad, muy simple. Llevamos un pequeño bolso con herramientas para poder sacar el carro, herramientas varias, llaves Allen y, lo que no podía faltar, un kit antipinchazo. Y también para poder mantener nuestra cadena de la moto limpia y lubricada, esta pata lateral de un solo apoyo, que la verdad es tremenda. Con esta pata uno logra levantar el costado de la moto y poder hacer una mantención como corresponde, porque la moto que nosotros tenemos no tiene caballete central, entonces tuvimos que recurrir a esto y ha sido una muy buena herramienta. Lo que es ropa es muy simple. Cada uno de nosotros lleva un polerón, una chaqueta para el frío de pluma, un impermeable de tren superior, uno de tren inferior, un pantalón de trekking, que además es desmontable para convertirlo en short, unos bototos de trekking, unas zapatillas para hacer ejercicio y en ropa en general llevamos 3 poleras cada uno, 2 poleras para hacer deporte, short, 2 para el deporte y un buzo adicional para utilizar de tren inferior. También tenemos la ropa interior, alrededor de 5 a 7 pares para que nos pueda durar toda la semana. Es todo lo que llevamos. Muchos podrán decir, igual es harta ropa, pero no pudimos reducirlo más, la verdad. Así que estamos bien con eso y con eso podemos viajar tranquilos. Para los viajes largos es súper importante igual la protección. Entonces usamos un traje de moto y un par de botas. En este caso, cada uno usa botas de caña alta para poder proteger tanto el tobillo como las canillas. Como traje de moto usamos el Dainese Ladakh 3L. Un traje que incluye capas interiores para que sean impermeables y para el frío, capa térmica. Tiene sus protecciones, la chaqueta con sus capas y sus protecciones. La verdad es que no es muy ligero el traje, sobre todo cuando está con todas sus capas. Pero cuando vamos quitando las capas y estamos en verano, el traje la verdad es que es súper cómodo. Todo finalmente se compone de una rutina. Nosotros tenemos que prepararnos por lo menos 2 horas antes de la salida y empezar a guardar todo en el lugar donde nos estamos quedando y luego traer todo para guardarlo acá, en el carro, en sus maletas y en la cabina de Amun. Y Amun, por supuesto, solo se dedica a supervisar. También nosotros tenemos un bolso en el estanque para llevar cosas a la mano, donde está el botiquín y un par de documentos, más que todo son cosas pequeñas. Y eso sería, con eso nos preparamos y salimos. Y eso es una rutina diaria, o bien cada vez que queremos salir. Y así vivimos nosotros con lo justo y necesario, pero con el corazón llenito. Si este video te inspira o te da ideas para tu nuevo viaje, déjanos en los comentarios.
Nos encantaría también saber qué quieres ver con más detalles para algún próximo video. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Y recuerden que muchas veces menos es más, sobre todo si tienes una gran compañía. Y nos vemos en la ruta. Amun ya aquí se está apoderando del estanque. Amun, ¿qué haces allá arriba? Uy, Me siento solita. ¿esa no es tu casa? Yo voy a manejar hoy día la moto. Oh, cosita. Sí, mi amor.